de alabanza y adoración. Le damos gracias a Dios por eso y fue un tiempo que nos pudo enfocar realmente pues en lo que estamos hoy, en lo que queremos hacer en esta noche, y también pues muy propicio para esta época. Y pues la época en la que estamos es una época propicia, como bien lo escuchamos en el tiempo de alabanza, para recordar y también para enfocarnos por medio de la Escritura, que es nuestra autoridad, en el verdadero significado de la venida del Señor Jesucristo al mundo. Hay ciertos desacuerdos, inclusive entre creyentes, si se debe o no se debe celebrar esto. Pues algunos dicen que es una fiesta pagana porque coincide con la fecha de una celebración que se hizo desde el pasado y que coincidía con esta fecha en donde se honraba al sol. Y a mí me parece más bien que el tema tiene que ver con qué es lo que celebramos y cómo lo celebramos. Personalmente yo pienso que Dios, nuestro Dios, es un Dios el cual se complace con que celebremos y alabemos por lo que Él significa y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho a través de la historia y también del desarrollo del plan de salvación. Un ejemplo de eso, de esa celebración, fue como Dios instituyó una celebración que se llama la Pascua, una celebración que se realizaba una vez al año para los judíos, en la cual se recordaba la manera en como ellos fueron liberados de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Eso era un motivo que ellos tenían para celebrar, donde se agradecía a Dios por haberles guardado de morir al primogénito de cada familia, en el mismo momento en que realmente sí murieron los primogénitos de cada familia de Egipto, incluyendo el primogénito del faraón. Eso era un motivo de celebración, donde se agradaría a Dios por haberles guardado de morir. Y de igual manera, pues nosotros también podemos recordar y celebrar en alguna manera la venida de nuestro Salvador, aunque no está establecido explícitamente pues una celebración, pero siempre es oportuno honrar a Dios por el hecho de que Dios, el Hijo, vino a este mundo y se hizo hombre con un propósito muy, pero muy especial. Y en el día de hoy vamos a recordar a través de un pasaje lo que la Escritura enseña en cuanto a ese acontecimiento. Y tomando una celebración, la celebración, no de una manera superficial, sino con la profundidad que realmente se merece. Y quiero que miremos, porque si queremos profundidad en lo que vemos y en lo que estamos celebrando a través de la Escritura, al observar lo que revela la Escritura en ese pasaje podemos ir pensando en algunos aspectos. Quiero que pongamos la primera presentación para ver. Al observar lo que revela la Escritura podemos ir pensando primero en qué dice el pasaje acerca de la naturaleza de Dios, qué nos dice de Dios, cuáles son los propósitos que tiene Dios, cómo usa Dios al hombre para ser instrumento suyo, cómo responde el hombre a Dios para llevar a cabo sus planes, y finalmente cómo respondemos cada uno de nosotros como hijos de Dios y como iglesia ante lo que vemos, lo que observamos en la Escritura y particularmente en esta historia en cuanto al nacimiento de Jesús. Vamos a orar.
para pedir sabiduría a Dios. Padre amado, te doy gracias, te damos gracias, Señor, por la manera en cómo te hemos visto obrar. Gracias por este tiempo, Señor, que tuvimos, en donde tuvimos la oportunidad de exaltar y de glorificar tu santo nombre. Y en este momento, Señor, llegamos delante de tu presencia, Padre, para pedirte que tú sigas obrando de una manera especial, para que nos des la sabiduría que necesitamos. Dispón nuestro corazón para entender realmente los propósitos tuyos en nuestra vida a través de la Escritura, y que podamos verla realmente, la Escritura, como lo que es, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el pasaje que vamos a usar está en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Vamos a leerlo. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí en este relato, lo que podemos ver es cómo a través del llamado de una pareja, una familia, no solamente a José, sino también, porque está hablando que estaba desposado por María, cómo a través del llamado de una familia Dios cumple sus propósitos para la salvación de la humanidad. Hay algunos aspectos importantes que podemos ver allí en ese pasaje. Primero, la iniciativa de Dios para cumplir sus propósitos. Segundo, que Dios hace al hombre parte de sus planes. Tercero, cuando Dios hace al hombre parte de sus planes, el hombre experimenta conflicto y crisis. Y luego la intervención de Dios en el conflicto del hombre, y finalmente la respuesta en fe y obediencia del hombre. Y hay algo interesante en este relato que contrasta con los relatos de los otros evangelios. Es que en Mateo, o sea, en este pasaje que estamos leyendo, el ángel se le aparece a José, y en Lucas el ángel se le aparece a María. La única diferencia es que con José fue en un sueño. En Mateo vemos la obediencia de José, y en Lucas nos cuenta la obediencia de María. ¿Y por qué Mateo habla más bien de José? O sea, el personaje allí principal es José. Pues porque se cree que el libro de Mateo fue un libro escrito exclusivamente para los judíos, y para ellos es importante presentar al hombre como la cabeza de la familia, y es la razón también por la cual vemos el libro Mateo capítulo 1
inicia con la descripción de la genealogía de Jesús. Mateo 1, del 1 al 17. Vamos a mirar. Ahí está la genealogía de Jesús resumida. Y según Mateo 1, 16, esa genealogía corresponde a los antepasados de José, que es el con el que comienza a hablar en el versículo 18. Pero José no realmente engendró a Jesús. Entonces, si vemos ahí está desde Adán, y hay otras generaciones después de Adán que llegan hasta Abraham. Luego Abraham sigue Isaac, hay otras generaciones hasta David, y de allí se desprende, por un lado, en Mateo habla de que David engendró a Salomón, y Lucas dice pasa Natán. Entonces lo que vemos allí es, en esta línea de acá de la izquierda, los antepasados directos de José, y se cree que se habla de otra genealogía desde Natán hacia abajo hasta José, porque según se cree son los antepasados directos de María, pero la genealogía termina con José, porque para los judíos era importante presentar no la genealogía de la mujer, sino la genealogía del hombre. Entonces, ¿qué importancia tiene la genealogía de José si José no era el padre biológico de Jesús? Pues para entender eso tenemos que saber y entender algo de las costumbres de los judíos. Pues según esa costumbre judía, el hombre de la familia, fuera padre biológico o no, era el apoderado legal del niño, y por eso aparece José dentro de la genealogía. Pasemos al versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, vemos la iniciativa de Dios para el cumplimiento de sus planes. Dios no pregunta al hombre, no le pregunta ni al hombre ni a ningún otro ser creado si está de acuerdo o no con lo que va a hacer, sino que sencillamente se halló que María había concebido del Espíritu Santo, sin preguntar. Hay una palabra importante aquí, es la palabra desposada. Desposada significa que María estaba comprometida con José, pero aún ellos no estaban viviendo, no estaban casados, digamos, oficialmente. Por eso ahí el versículo dice: antes que se juntasen. Había concebido María del Espíritu Santo. Entonces, lo que es natural y normal para nosotros es que pues un hijo sea concebido entre un hombre y una mujer. Y esto de que es concebido el Espíritu Santo, eso tiene una connotación muy especial. Cuando hablamos humanamente, el hombre es el que engendra, pero la mujer es la que concibe. En este caso, según lo que dice el versículo, ni lo uno ni lo otro. Y todo el mérito se lo da a Dios a través del Espíritu Santo. Concibió del Espíritu Santo. Y lo que es engendrado, lo que fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahí dice en el versículo 20: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces tenemos que es tanto engendrado como concebido por Dios. Y conocemos historias míticas de concepciones originadas entre un Dios
y un humano. Historias míticas, en lo cual, ¿qué resulta? De un Dios y un humano, un semidios, ¿cierto? Un semidios, mitad humano, porque nace de madre humana, y mitad Dios, por ser engendrado por un Dios. Pero la doctrina bíblica afirma la plena y total humanidad y la plena divinidad de Jesús. O sea, Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. Es totalmente hombre y totalmente Dios. Y eso podemos verlo en la Escritura. Es hombre porque la Escritura nos muestra claramente que Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. Cuando estaba en el desierto, en la tentación en el desierto, Jesús experimentó hambre. Jesús se cansó del camino. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Características que solamente un hombre puede tener. Dios no tiene hambre, Dios no sufre de hambre, Dios no se cansa del camino. No hemos visto algo como llorar a Dios. Son características totalmente de un hombre. Y también nos revela al Señor Jesucristo como Dios. Entonces vamos a mirar Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando. El verbo es el Señor Jesucristo. El verbo era Dios. Y Hebreos 1:3, hablando del Señor Jesucristo también, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Pasamos al versículo 19 y nos encontramos con el conflicto. Ya vimos la iniciativa de Dios y ahora pasamos al conflicto. Versículo 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí está el conflicto. Pero algo importante aquí es, así como allá dijo una mujer, María, desposada, aquí dice José, su marido. Interesante ver que no estaban todavía casados oficialmente, pero ya se llamaba José el marido y María su mujer. Y esto lo podemos entender porque, según la costumbre judía, la pareja realizaba una ceremonia que se llamaba el desposorio, en el cual el novio estaba comprometido con la novia. Comprometido con la novia. Pero el desposorio no era el mismo matrimonio. El desposorio no era el matrimonio en sí. Por lo menos había un periodo de 1 año entre el desposorio y el matrimonio. Entonces no se deben confundir esos dos eventos. En el Antiguo Testamento dice Deuteronomio 27: ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Esos son dos eventos que la Escritura diferencia. Desposar a una mujer y tomarla, y luego un matrimonio efectivo. Era durante ese periodo de 1 año entre el desposorio y el matrimonio en que María se halló a haber concebido un hijo. Entonces el rito del desposorio se realizaba 1 año antes de la boda propiamente dicha.
Sin embargo, en el desposorio, la pareja comprometida ya se consideraban que eran marido y mujer, sin todavía estar viviendo juntos. Es por eso entonces que el evangelista los llama marido y mujer. Y en ese periodo de tiempo se esperaba que ambos fueran mutuamente fieles durante ese año. Y tampoco tenían aprobación para consumar su unión. No tenían aprobación para consumar su unión. Ese compromiso que tenía María con José no se podía romper y constituía una obligación legal y no podía romperse sin un divorcio formal. Y yo encontré en la Biblia de las Américas lo que dice ahí en el versículo 19, y el nacimiento de 18, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Antes de que se consumara el matrimonio, ahí es donde está la clave de lo que estamos hablando. Y dice versículo 19 que José era justo y no quería infamarla. Entonces, realmente a José la vida se le convirtió en un drama en ese momento. Sí, porque estaba viviendo una vida tranquila y sin ningún tipo de problema. Pero de un momento a otro a José se le pone la vida patas arriba, llamándolo así como en términos coloquiales, pues. José, como nosotros, planeaba tener su familia, tener su esposa, tener sus hijos, pero sin haber todavía consumado le llega una terrible noticia a José. José, María está embarazada. José sabía perfectamente lo que demandaba la ley de Moisés en el caso de que la mujer llegara a ser infiel. Pero José no quería exponerla al castigo que correspondía a eso que supuestamente sucedió. Vamos a mirar qué dice la ley ahí en la siguiente presentación. Deuteronomio 22, 23 al 24 dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, según la ley, la muerte era la consecuencia por el adulterio. Entonces, no en vano dice el versículo 20: y pensando él en esto, estaba pensando, buen tema para pensar, ¿cierto? Buen tema. Entonces, pongámonos nosotros un momento en el lugar de este hombre y analicemos un momento de pronto que estaba pasando por su mente. ¿Qué pudo haber estado experimentando José? Depresión, tristeza, resentimiento, no sé cuántas cosas más. ¿Y qué pudo haber hecho José ante el conflicto que tenía? ¿Qué pudo haber hecho? Primero, pues vengarse, ¿verdad? O sea, me la hiciste, te denuncio. O maltratarla. Pudo haber pensado en eso, un conflicto tremendo el que tenía José.
Pero José no quiso denunciarla públicamente porque sabía perfectamente lo que implicaba eso. Entonces él tenía dos opciones: denunciarla para morir o repudiarla. Denunciarla o repudiarla secretamente. En el compromiso que había entre ellos se daba el adulterio a la mujer sin casarse. Sí, sí, claro. Era un compromiso entre los dos y cualquier relación se consideraba un adulterio. Pues José, como vimos en la genealogía, José era judío del linaje de David. Ya conocía José perfectamente la ley y conocía también las profecías. Pero de tanta gente dentro del linaje de David que había, nunca se imaginó, ¿cierto? José, que él era el instrumento escogido por Dios para cumplir su propósito. Una situación bien difícil en la que se encontraba este hombre, entre denunciar a su esposa para cumplir la ley o abandonarla. Pero entonces tenemos allí la intervención de Dios, la intervención divina. Que pasamos por la iniciativa de Dios, el conflicto del hombre ante la iniciativa de Dios, y ahora la intervención divina ante el conflicto. Porque dice el versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pues allí interviene Dios de una manera sobrenatural. ¿Cuál es la manera sobrenatural? En ese momento, pues Dios obró a través de un sueño que José tiene, donde un ángel le habla. ¿Sí? A todos nos gustaría que Dios obrara así, ¿verdad? O sea, Dios, me duermo y dime qué es lo que tengo que hacer. Un ángel te diga: Carlos, esto, fulanito, esto. Bueno, en este momento ya no, Dios no obra así, todos lo sabemos, pero era el momento, el momento histórico en el que estaban viviendo de la revelación, pues, de Dios en ese momento, utilizar un sueño para entregar sus instrucciones. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y es interesante que por 3 veces Dios le habló por medio de sueños a José, en esas mismas circunstancias. La primera vez es esta que acabamos de mencionar. La segunda vez es en Mateo capítulo 2, versículo 13. Vamos a ir a Mateo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y luego más abajo, en versículos 19 y 20, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. El ángel le dice inicialmente ahí en el versículo 1:20: José, hijo
hijo de David. Y está el reconocimiento de Dios de quién es José, del linaje de David. Le dice, no temas recibir a María. Y es un aspecto importante. Cuando Dios le dice no temas, era porque ya Dios conocía el corazón de José, lo que estaba pasando por él. ¿Qué era lo que temía José? Pues José temía la opinión de la gente. José temía que María fuera apedreada. Pero José no debe dudar, según le dijo el ángel, no temas, sino toma a María, así como está en ese estado, tómala. Y palabras parecidas le habló el ángel a María en Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. El ángel le dijo, María, no temas. María, no temas. José, no temas. María, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. A José le dijo cómo tenía que llamar su hijo, ¿verdad? Y pondrá su nombre Jesús. Y a María también le dijo, y pondrá su nombre Jesús, ¿cierto? No hubo conflicto ahí en qué nombre le iban a poner. Papá un nombre y la mamá otro nombre. Y a Dios le dijo cuál era el nombre que debía tener: Jesús. El temor de José y el temor de María. El temor es un sentimiento natural que cada uno de nosotros podemos experimentar ante situaciones complejas y difíciles que debemos enfrentar. Y José y María, cada uno se enfrentó a circunstancias que los pusieron en aprietos. Seguramente María también pensó en las consecuencias que podía traerle cuando se notara su embarazo. Pero Dios con su palabra les dijo, no teman. La intervención de Dios. No teman. Y a nosotros también, Dios, ante retos y desafíos que tenemos, también a Dios nosotros nos dice, no teman. María y José ambos tenían problemas. Pero lo interesante aquí es que José, en los tres casos que Dios les dio instrucciones, José no hizo preguntas. No hizo ninguna pregunta. María sí hizo preguntas. ¿Cierto? Las mujeres, ¿por qué se ríen cuando digo María sí hizo preguntas? María se hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Si no he estado nunca con ningún varón. Lucas 1:34, María dijo, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Interesante pregunta. Y la palabra ahí, cuando María dice, no conozco varón, esa palabra se refiere a relaciones íntimas y no simplemente a conocer a un hombre, porque todos sabemos, es evidente que ya conocía a José, que era su prometido. Igualmente Dios también, para nosotros, para cada uno de nosotros, tiene retos, así como los retos que enfrentaron José y María. Fueron retos tremendos. Pero al mismo tiempo, Dios también tiene un plan. Y Dios tiene el control respectivo de lo que Dios
desea hacer para glorificarse, para conseguir sus propósitos y para conseguir sus planes. Y lo interesante aquí es algo que vemos tanto en José como en María. Ambos deciden creerle a Dios. Ambos decidieron creer. Ambos decidieron obedecer sin poner objeción de lo que Dios estaba pidiéndoles, que no era nada fácil. En ese momento, histórica, cultural y religiosamente, eso no era fácil. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios, sabiendo que según la ley una mujer que es adúltera puede ser muerta, cómo es que Dios permite eso? Podemos hacernos preguntas, porque María pudo haber dicho, ¿cómo permites eso? Pero allí es donde obra la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre la ley de Dios. El poder y la gracia de Dios en esa circunstancia, guardándolos. Y ellos creyeron en el poder de Dios y en la gracia de Dios. José recibió 3 instrucciones diferentes y las 3 instrucciones las obedeció sin cuestionar. Pasamos al versículo 21 y dice: y darás a luz un hijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22 y 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hubo mucha consistencia, hay consistencia y unidad en las instrucciones que Dios da. Ese Dios es un Dios consistente. Es un Dios que no habla una cosa a uno y otra cosa a otro. Es un Dios que tiene unidad. A cada uno le dio instrucciones por separado de lo que debían hacer, pero las instrucciones son las mismas. En ese versículo les habló acerca precisamente del nombre que debían ponerle al niño. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús tiene una connotación muy, muy importante, porque el nombre Jesús es la forma griega del hebreo Yeshua, que es parecida a Josué del Antiguo Testamento, que significa el Señor salva. Eso es lo que significa Jesús. Yeshua, el griego. Yeshua, que significa el Señor salva. Por eso tiene ese nombre. Y es algo característico eso del pueblo judío, porque en el caso de Jesús ese nombre tiene origen en lo que Jesús es y en lo que Jesús hace. Y era lo que se acostumbraba en el pueblo judío, era asignar el nombre a una persona que tuviera que ver con su identidad o con lo que caracterizaba a la persona. Por ejemplo, Samuel significa oído de Dios o Dios ha escuchado, porque su madre lo pidió y Dios la escuchó. Eso significa Samuel. Moisés, el nombre Moisés está relacionado con el verbo sacar de algún lugar, fue sacado de las aguas. Y Gerson significa extranjero allí, porque era extranjero en tierra ajena y por eso le pusieron Gerson. Sigamos. El Salmo 130, 7 y 8, relacionado con el nombre de Jesús, dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
tiene un significado muy especial, el hecho de aclarar el nombre de lo que significa Jesús. Porque pues el pueblo de Israel, en ese contexto, cuando Jesús llegó, no esperaban un Mesías que les salvara de sus pecados. No estaban esperando eso. Estaban esperando un caudillo que le liberara de sus opresores. Eso era lo que estaban esperando. Entonces, sería Jesús mucho más popular si se enfocara más en liberar a la gente de una opresión política, gubernamental. Les interesaba más eso que ser liberados de sus pecados. Y por eso Mateo dijo, pondrá su nombre Jesús, porque Él va a liberar a su pueblo de sus pecados. Y eso no es tan diferente de hoy, que cómo veían a un Mesías los judíos. Y eso no es tan diferente de lo que vemos hoy, porque el entendimiento de la persona y de la obra del Señor Jesucristo en nuestro mundo y en nuestra cultura distan mucho del verdadero significado que tiene realmente la persona y la obra del Señor Jesucristo, lo que habla la Biblia. Y en el mejor de los casos tienen a Jesús como un hombre que fue bueno, un hombre que fue un maestro, que vino a la tierra a enseñar cosas buenas. Y es cierto, eso es cierto. Pero no se ha reconocido aún realmente el verdadero significado. El verdadero significado de la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Juan capítulo 1, versículos 9 al 12, que fue un pasaje que leímos mientras estábamos en el tiempo de alabanza. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 12. Primera de Juan 1 del 9 al 12. Dices: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan, dice que los suyos no le recibieron. ¿Y a qué se refiere con los suyos? Pues se está hablando de su pueblo, está hablando de los judíos, que eran su pueblo, pero no lo reconocieron como el Mesías. Ni tampoco en ese momento lo vieron como el Salvador esperado. Igualmente sucede en nuestra cultura, lo mismo. Y en diciembre, por ejemplo, se canta: ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Jesús no se tarda. Jesús ya vino. Nosotros somos los que nos tardamos. Entonces, ¿cuál es el sentido cuando dice de salvar a su pueblo de sus pecados? Cuando la palabra de Dios dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, es porque nuestros pecados nos conducen a la muerte espiritual y a la separación eterna con Dios. Por eso dice salvar. Y entonces necesitamos un salvavidas que nos rescate de la muerte. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. El Señor Jesucristo vino a rescatarnos de esa realidad con la cual todos nacemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y el propósito del Señor Jesús de nacer y venir a la tierra fue ser sacrificado en el lugar que nosotros debíamos estar.
en esa cruz que Él murió, nosotros teníamos que ocupar ese lugar por nuestras ofensas a Dios. El Señor Jesucristo ya hizo lo que Él tenía que hacer. Y ahora entonces nos toca a nosotros responder a su obra redentora en la cruz. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, un cambio de mentalidad hacia el pecado, reconociendo que nuestro pecado es algo muy serio y que nos separa de Dios. Confianza en la obra del Señor Jesucristo, que esa obra es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados y para llevarnos a una relación íntima y personal con Dios. Por algo el Rey del universo dejó su gloria donde estaba. El Rey del universo dejó su gloria donde estaba y vino a la tierra sin tener necesidad de hacerlo. ¿Y por qué el Rey del universo tomó esa decisión? Porque considera que el pecado es algo delicado. Por eso lo hizo. Porque considera que el pecado es algo delicado y serio que no se debe tomar con liviandad y a la ligera o con superficialidad, sino que merece una atención muy especial y diligente, como lo hizo Él. Fue diligente. Pasamos al versículo 22 de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces lo que vemos ahí es que ya Dios venía preparando eso desde el mismo momento de la caída del hombre. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Ese acontecimiento del que habla Mateo fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de que sucediera. Vamos a mirar qué dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías habló esas palabras al rey Acaz en el siglo 8. Y lo que sucedió allí cuando Isaías dijo esto es que el pueblo de Israel se encontraba bajo ataque de sus enemigos y parecía que la ciudad y la nación iban a ser destruidas, pero Isaías les dio esa profecía, que un niño nacería y que al llegar a su madurez esa amenaza de su enemigo habría pasado. Pasemos al versículo 24 y 25. Dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, lo que estamos viendo ahí en José despertó de su sueño, dice que hizo como el ángel del Señor le había mandado. La actitud de José, la confianza en Dios. José tiene fe y su fe se perfecciona por sus obras, como lo hizo Abraham. Su fe se perfecciona por sus obras. Allí dice que él hizo como el ángel del Señor le había mandado y entonces recibió a su mujer. Aún a pesar de lo que pudiera suceder, José obedece sin preguntar y sin pausa. José tiene fe en lo que Dios le dice y obedece.
Entonces, en resumen, lo que vemos aquí en esta historia es un plan perfecto de Dios de salvar al mundo. Salvarlo de sus pecados en el cumplimiento de una profecía de la llegada del Mesías, utilizando una pareja que enfrentó conflictos y temores. Pero esta pareja hizo uso de su fe para seguir las instrucciones que Dios les había dado. Pero en medio de todo lo que podemos ver es el poder de Dios y la bondad de Dios para llevar a cabo sus planes. Planes para los cuales Dios ya venía trabajando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué quiere Dios? Porque cuando comenzamos dijimos cómo podemos ver, cómo podemos responder nosotros ante el llamado de Dios. En primer lugar, tenemos que ver si aún no has respondido al Señor Jesucristo en arrepentimiento, en fe y en confianza a Dios. Dios en este momento está dando una palabra en la Escritura, diciendo: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si aún no has respondido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, también hay la oportunidad para hacerlo. Si necesita más información acerca de cómo es que se puede llegar a responder al Señor Jesucristo en fe, en confianza y en arrepentimiento para salvación de los pecados, usted puede hablar con la persona que le invitó para que la persona pueda orientarlo acerca de cómo poder obtener perdón de los pecados a través de la obra y de la persona del Señor Jesucristo en la cruz. Esto que leímos hoy es un motivo para adorar y para alabar a Dios. El poder de Dios, la gracia de Dios. Pero Dios a cada uno de nosotros también quiere usarnos como sus instrumentos en el cumplimiento de sus planes para la salvación de la humanidad. Él utilizó a Jesús, a José, a María, pero también quiere usarnos a nosotros. El plan de Dios sigue siendo el mismo realmente, la salvación de los pecados a través de la obra del Señor Jesucristo. Hay un llamado para nosotros. ¿El llamado cuál es? El llamado es llevar el mensaje de la salvación a través de la obra del Señor Jesucristo. Ponemos excusas, obstáculos, o respondemos: sí, Señor, así como lo hicieron, aunque no lo dijeron de palabra, pero vimos que actuaron con un sí. El Señor Jesucristo nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y así como les dijo a José y a María, también nos dice a nosotros: no teman. No teman, iglesia. No teman por el desafío que Dios nos está mandando a hacer. Apropiémonos del poder y de la gracia de Dios para cumplir entonces con lo que Dios tiene planeado para hacer. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este registro de la Escritura. Gracias, Padre, por lo que nos has mostrado. Esto solamente, Señor, nos lleva a reconocer, a adorarte, a glorificarte y a exaltarte por lo grande y poderoso que tú eres, Señor, cómo tú te muestras en el registro de la Escritura.
como un Dios sobrenatural. Y ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y te damos las gracias por eso. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes, para estar animados también, para responder a ti positivamente, en los planes y en los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. En los planes y los propósitos que tienes también para la salvación de la humanidad. Muchas gracias, Señor, por esto que aprendimos. Gracias por este relato del nacimiento del Señor Jesús, que nos enseña muchas cosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a responder a ti en fe, así como María y José lo hicieron. Ayúdanos a responder en fe a ti, Señor, en lo que tú nos mandas a hacer. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a tener ahora el especial